Hola, buenas noches con todos, espero estén bien. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de extracción líquido-líquido. Sin embargo, ahora vamos a ver extracción líquido-líquido a contracorriente. Ok, para ello otra vez vamos a repasar de forma súper breve el concepto de extracción líquido-líquido. Como sabemos, esta es una técnica en la cual se emplean dos disolventes que son inmiscibles o parcialmente inmiscibles para lograr la separación de sustancias. Y como lo aprendimos en la ayudantía pasada, lo que va a suceder es que vamos a tener un soluto de interés, el cual deseamos remover, y este va a estar acompañado de su carrier. Asimismo, vamos a tener la entrada de un disolvente B, que va a ser quien se va a llevar este soluto. Igual, la explicación detallada del proceso está en la ayudantía anterior, por si desean revisarlo. Ahora, nos vamos a enfocar en el sistema a contracorriente. Para ello, como podemos observar aquí abajo, este hace referencia al sistema cruzado que fue el que vimos en la clase pasada. Como podemos observar, aquí existen dos entradas y vamos a tener la salida de extracto y refinado. Como lo pueden observar, este es un sistema cruzado. Sin embargo, en el sistema a contracorriente, tal como su nombre lo indica, las corrientes van a ir en sentido contrario. Podemos observar que en la parte superior el flujo va hacia el lado derecho, mientras que en el lado inferior el flujo se mueve hacia el lado izquierdo. Y como les pongo en la parte de acá, debo conocer la composición del extracto y refinado en la última etapa. ¿A qué me refiero con esto? En la mayoría de estos ejercicios lo que va a suceder es que nosotros nos van a decir cuánto refinado yo deseo tener, la composición de mi refinado. Entonces, yo debería conocer cuánto es esto de acá. ¿A qué es lo que quiero llegar? Porque el objetivo de estos ejercicios es que ustedes sepan cuántas etapas van a necesitar para lograr ese nivel de extracción, ¿ok? Entonces van a tener que conocer este dato de aquí, este de acá. Asimismo van a tener que conocer la composición de alimentación y la composición del solvente. Lo único que ustedes no conocen es esto de aquí. ¿Por qué? Porque esto representa el número de etapas que de forma inicial nosotros no vamos a saber cuántos son hasta que los resolvamos de manera gráfica. Ese tema es mucho más gráfico que analítico, diría yo. Como les pongo acá, se debe graficar un punto pivote, que es lo que considero yo que podría ser un poco complejo el tema, pero como les detallo aquí abajo, el punto pivote se genera gracias a dos rectas. La primera que va a ser una conexión entre la alimentación y el extracto uno, y la segunda que va a ser la conexión entre mi composición de refinado N, que es la a la cual yo deseo llegar, con el solvente. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, como podemos observar aquí, estas son las ecuaciones empleadas. Lo que yo les digo es que generalmente solo vamos a utilizar la de acá, que es para hallar el punto de mezcla. Sin embargo, están las otras detalladas, que son los balances generales, por si desean encontrar sus flujos de extracto y refinado o por si un ejercicio se los pide. El día de hoy vamos a ver un ejercicio simple y asimismo vamos a analizar el ejercicio que me tomaron a mí en mi examen. Bien. Entonces, ¿cómo se ve el sistema? Podemos observar aquí una imagen. Como les digo, vamos a tener un punto pivote, que es justamente esto que se forma acá, y el momento en el que estas dos líneas se crucen, vamos a encontrar nuestro delta R. Y desde aquí, pues vamos a empezar a pivotear. Esto de aquí lo vamos a detallar más adelante cuando resolvamos el ejercicio. Sin embargo, de manera inicial, quiero decirles que lo primero que se hace es conectar F con el solvente, es decir, vamos a trazar esta línea que como podemos observar aquí es de color rojo, y en esta línea de aquí es donde yo voy a ubicar mi punto de mezcla. Una vez que yo conozco mi punto de mezcla, lo que voy a hacer es que ahora voy a ubicar el RN, es decir, la composición de refinado a la cual yo deseo llegar. Y me ubico acá, en este caso veo que es 0,1, y este RN lo conecto con mi punto de mezcla que yo ubiqué en mi recta anterior que conectaba alimentación con solvente. En este caso, asimismo, podemos observar que en este ejercicio el solvente es puro. ¿Por qué? Porque está ubicado aquí en el extremo, en la punta de, en este caso, el solvente, que es el éster. ¿Ok? Entonces me ubico en el RN y paso por el punto de mezcla, lo intercepto. Y una vez que esta recta termina, que debería extenderse incluso hasta acá, hasta donde
está el eje del diagrama ternario. Aquí es donde yo voy a encontrar mi extracto número uno. ¿Ok? Y para generar el pivote lo que hago es unir líneas. ¿Qué uno? Mi alimentación con mi extracto uno genero una recta que, como vamos a observar, es esta recta amarilla y la extiendo hacia el infinito. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué punto se va a conectar con la siguiente recta. Entonces yo la extiendo lo más que pueda. Y asimismo voy a hacer una segunda conexión para lograr mi pivote, que va a estar dada por mi composición de refinado N porque no sé cuántas etapas son, junto con el solvente. Podemos observar que es esta línea amarilla que está acá. Y las extiendo asimismo hasta ver en qué punto estas dos se van a interceptar. El momento en el que se interceptan, ahí yo digo que encontré mi delta R. Y luego, pues ya vamos a ver más adelante, gracias a los ejercicios, cómo encuentro cuántos extractos tengo y cuántos refinados, es decir, cuántas etapas necesito para llegar a este refinado de acá. Bien, este examen de aquí se lo toma presencial, se lo toma en hoja, entonces voy a proyectar cómo deberían tener sus diagramas para el examen. En un segundo. Ok, como podemos observar, ese es el PDF que yo presenté para mi lección. Ese es el diagrama ternario que se genera con ProSim. En la ayudantía pasada les puse el link en el cual pueden ver cómo generar el diagrama ternario en ProSim. Yo no se los enseñé porque en el video está bastante explicado, entonces no vi sentido explicar algo que está muy bien detallado en otro lado. Y lo que yo les recomiendo es que no lo impriman así. Ustedes van a decir, ¿por qué? Porque generalmente al ustedes extender la línea, vamos a suponer que esta es la línea uno, ¿ya? Si se dan cuenta, ya aquí termina mi hoja. Entonces, si eso se extendiera hasta acá, lo que van a hacer es que van a tener que pegarle otra hoja, que es lo que algunos hacen, pero eso genera que puede irse les chueco, que se les mueva la hoja. Entonces, mi recomendación es que lo hagan de esa forma. Pero voy a rotar para que se pueda observar. Así, ponen su diagrama del lado izquierdo en este caso y dejan un espacio acá. Así, si les queda el pivote, les queda dentro de la hoja y es mucho más fácil para ustedes. Como les digo, este fue el que yo usé en mi examen, ese fue el PDF y yo lo mandé a imprimir y ya está. Entonces, ya vamos a empezar. ¿Cuáles son los pasos para la resolución? Primero, primero vamos a hacer el balance de materias para llegar al punto de mezcla. Y a esto me refiero a esta ecuación de acá. Y aquí vamos a despejar el punto de mezcla. ¿Qué necesito? Conocer la composición de alimentación, el flujo de alimentación, el valor del solvente, su composición respectiva y acá vamos a tener la mezcla que sabemos que es alimentación más solvente. Eso ya sabemos por la clase pasada, que es lo que entra en mi proceso. ¿Ok? Entonces, una vez que yo llegue a mi punto de mezcla, voy a ubicar la primera recta. La primera recta que va a conectar alimentación con solvente, tal como lo vimos en la explicación previa, que es esta recta justamente roja. Alimentación con solvente. Luego, en dicha recta vamos a ubicar el punto de mezcla ya en el punto 1, en el paso 1, que es este de acá, es el que está aquí. Y luego ubico, ay, perdón el ruido, hay gente aquí. Bueno, luego ubico el refinado objetivo o RN, que es justamente este que está acá, que debería ser un dato de ejercicio. Asimismo, genero la segunda recta. ¿Cómo lo hago? Conecto el RN con el punto de mezcla. RN con el punto de mezcla. Vemos que es la recta verde. ¿Ok? Y al finalizar la segunda recta va a estar mi extracto uno, tal como lo podemos observar. Termina esta recta, o sea, la extiendo, porque la voy a conectar aquí, pero yo la extiendo, y aquí encuentro el extracto uno. Genero pivote. Como lo hago? Conecto F con extracto uno y extiendo hasta el infinito, y luego conecto RN con el solvente. Tal como lo explicamos, son estas rectas amarillas. F con E1 y extiendo, RN con S y extiendo. Perdón. ¿Ok? Luego, en el punto en el que ambas rectas se conectan es delta R y ahora sí empezamos con el encuentro de extractos y refinados. Desde E1 voy a seguir el trayecto de la línea de reparto más cercana y al finalizar dicha recta va a estar R1. Aquí les pongo que, ojo, necesariamente no va a pasar por el punto de mezcla, ya lo vamos a ver en la resolución del ejercicio. Y una vez que hago eso, va a empezar mi proceso interactivo. De R1 me voy a ir largo hasta el punto pivote.
Y donde corta el diagrama ternario, que en este caso sería del lado derecho, va a ser el extracto 2. Luego se va a repetir. Del extracto 2 voy a seguir la línea de reparto más cercana para hallar R2. Luego de R2 me voy a desplazar hacia el pivote y una vez que corte el diagrama, en este caso del lado derecho, va a estar extracto 3. Y así hasta yo llegar a el XRN. ¿Ok? Vamos ahora a hacer un ejercicio. Vamos a empezar con el ejercicio básico. ¿Qué nos dice? Deseamos utilizar cloroformo para extraer acetona del agua. Los datos de equilibrio se dan en la tabla 13.4. Hay el número de etapas de equilibrio necesarias para una cascada en contracorriente si tenemos una alimentación de 1000 kilogramos hora de una mezcla de 10% en peso de acetona y 90% en peso de agua. El disolvente es de 1371 kilogramos hora utilizado, que en este caso es cloroformo saturado. Como nos dicen que es cloroformo saturado, nosotros sabemos que estamos trabajando con un solvente puro. Por tanto, mi YS, si yo trabajara en base al cloroformo, va a ser 1. Sin embargo, si yo estuviera analizando cualquiera de mis otros dos componentes, pues porque como es un sistema ternario, van a haber tres componentes, ese valor de YS sería cero. Porque al ser cloroformo puro mi solvente, significa que no voy a ingresar nada más con solvente, no es una mezcla de solventes. Por tanto, la composición de los componentes restantes va a ser cero. ¿Ya? Deseamos una concentración de refinado de salida de 1% en peso de acetona. Eso es lo que les digo. Ustedes deberían decirles cuánto es su composición de refinado, a qué quieren llegar. Ese es el chiste de estos ejercicios, esa es la base. Entonces vamos a usar la metodología Henning y primero vamos a tener el número de etapas. El número de etapas, que es nuestro objetivo, lo que queremos hacer. Este es el esquema, vemos que está el diagrama ternario, acetona, agua, cloroformo, y estos son los datos que nos da el ejercicio. La alimentación de 1000 kilogramos hora, el flujo, perdón, la composición de alimentación de acetona, que es 0.1, la composición de alimentación de agua, que es 0.9. Y aquí hay algo importante que me gustaría mencionar. Como nosotros sabemos, la suma de composiciones debe ser igual a 1. Entonces, vemos que este 0.1 y este 0.9 me dan 1. ¿Qué significa? Que yo en mi alimentación no tengo nada de cloroformo. Si yo decido hacer mi balance de materia en base al cloroformo, al momento de llegar a la parte de la alimentación, es decir, en este lado de aquí, esto se me haría cero. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada de cloroformo en mi alimentación. Sin embargo, aquí sería la multiplicación del solvente, del flujo del solvente por 1, porque yo sí tengo cloroformo como solvente. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué sucede si yo decido hacer mi balance de materia en base a la acetona? Yo sí sé que tengo una composición de acetona en la alimentación, incluso podemos observar que es 0.1. Entonces va a ser 0.1 por el flujo de alimentación. Sin embargo, de este lado de acá se me va a hacer cero todo esto. ¿Por qué? Porque mi solvente es puro y no contiene nada de acetona. Así que eso se va a hacer cero, este y ese, y todo número multiplicado por cero ya sabemos que es cero. Entonces, pilas con eso. Ustedes pueden decir en base a qué componente desean hacer su balance de materia. Generalmente yo recomiendo que lo hagan en base al soluto, pero si desean hacerlo en base de alguno de los otros dos componentes, está bien. Pero deberían especificar en su examen, en su lección, en base a quién están haciendo su balance, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Aquí están las ecuaciones. Como les digo, la que vamos a usar únicamente es la del punto de mezcla. Entonces vamos a empezar. Primero, aquí decidí hacerlo por separado. Vemos que está la mezcla, que en este caso queda 2371. Sin embargo, este es un paso innecesario porque simplemente puedo hacerlo acá, generar la suma acá en vez de hacer este paso, que es hacer un paso más, pero por si acaso. Entonces, bien, tenemos la composición de la alimentación. Como podemos observar aquí, yo pongo la A, que representa la acetona. Entonces, 0.1 por 1000 crea mi flujo. Y acá el YS por S es 0. Ya sabemos por qué, porque solo tengo cloroformo como solvente. ¿Ok? Y acá abajo es la sumatoria de flujo de alimentación, que es 1000, más el solvente, que es 1371. Eso me da 2371 y al resolver todo esto, me queda que mi punto de mezcla es 0.04. Entonces ahora vamos a empezar con la resolución del ejercicio. Bien, paso 1. Me paro en mi alimentación. En este caso vemos que este es el eje de la acetona. Y si no vieron la ayudantía pasada, les voy a dar
pequeño, como, no sé, como que les voy a poner un poco de contexto. Bien, como yo sé que este es el eje de la acetona, veo que aquí está su nombre, acetona, y veo que abajo de la acetona está el uno. Les decía la ayudantía pasada que donde está el uno es la cola de la flecha, entonces esa va a ser mi cola, y si yo extiendo una flecha hacia acá, acá va a estar la cabeza de la flecha, ¿no? Igual eso está súper explicado en la ayudantía, por si, y tal vez sienten que estoy tal vez un poco más rápido, pero bueno, es. Ok, yo me paro aquí. Ay, no, qué horrible, qué frío esto. Anxious. Ok. Christmas. Mm. Ok, entonces yo me paro aquí en el uno y trazo una flecha hacia abajo. En el uno va a estar la cola y del otro lado va a estar la cabeza de la flecha. Ok, eso significa que el acetona se va a mover en este eje de aquí. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que yo desee ubicar de la acetona debe ser en este lado del triángulo, que es lo que vamos a hacer. Entonces, bien, mi composición de acetona en la alimentación era 0,1. Entonces, yo vengo en mi diagrama y me ubico en 0,1, tal como lo podemos observar acá. Y como yo sé que mi solvente es puro, va a estar acá en la esquina. Entonces, vengo y conecto F con S. Ese es el paso 1, trazar esta recta de acá. Una vez que yo tengo esta recta hecha, que es la que estoy marcando aquí, y voy a tratar de ponerle otro color encima, por si no ven el cursor. Bien, este es el primer paso, trazar esta recta que ahorita está de color amarillo, naranja, no sé qué color es. Bien, una vez que yo trazo esta recta, ubico mi punto de mezcla, y ya lo hallamos con el balance de materia, me dio 0,04. ¿Eso en base de quién? En base del acetón. Entonces yo digo que más o menos 0,04 está aquí, porque aquí entre 0 y 0,1 va a estar 0,05, entonces está un poquito más abajo. Va a ser un poquito más abajo, que más o menos si yo me ubico aquí y lo bajo un poco, me queda justamente acá. Ese es mi punto de mezcla 0,04, ¿verdad? ¿Qué hago? Vengo y ubico mi RN, que mi RN era 0,01, súper chiquitito, casi pegado al cero. Podemos observarlo acá. Entonces yo vengo y ubico mi RN, que es el que está acá, el RN, y desde aquí yo me conecto con el punto de mezcla, ¿lo ven? Que es esta recta que está aquí, color azul, y la extiendo hasta topar acá mi diagrama ternario. Una vez que yo lo topo, digo que ese valor que encuentro es el E1. Vamos a hacerlo. Vengo. Bueno, primero vengo y me ubico con mi RN, que es eso que está aquí. ¿Ok? Vamos a hacer ahí. Espera un poco. Ay, dame una pinza. Ahora vamos a Ok, vamos a decir que por ahí está 0,01. ¿Ya? Ajá. Me ubico ahí. De ahí lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a trazar una recta que debe cruzar a mi punto de mezcla. ¿Ok? Ujú. Cruzo mi punto de mezcla. Y ya. Ahora, una vez que tengo esto, voy a generar el pivote. Es decir, cuando tengo primero estas dos líneas que se cruzan, ya las tengo listas, ahí empiezo a generar mi pivote. ¿Cómo lo hago? Podemos observar. Genero dos nuevas rectas. Una que conecta F con E1, que es esta que está acá, y la otra que conecta RN con S, que es esta que está acá. Si ven acá, ya cogí el RN de acá, que es lo correcto. Entonces yo las extiendo, miren todo lo que tuve que extender. Me salí incluso de la hoja. Y aquí recién veo que estas se empiezan a juntar. Entonces este punto es mi RN. Una vez que yo hallé mi RN, vamos a empezar. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Desde mi punto E1, lo que yo hago es que yo tomo el comportamiento de mi... Ay, espere. Ya. El comportamiento de mi recta de reparto más cercana y me extiendo para hallar R1, que en este caso
ven que es esta línea que está acá. Me parece que aquí los rieles son dos. R1, que es esta línea que está justamente aquí, de color verde. De color verde, la voy a cambiar de color para que se vea mejor. Igual, más adelante tengo un diagrama en blanco para que podamos observarlo mejor. Este de aquí ya está armadito. Pero era para acá. Ese que está aquí, le voy a cambiar de color a rojo. Ok, este de aquí, ¿verdad? Entonces, este punto que está justamente acá va a ser mi R1. Voy a extender un poco más. Eso va a ser mi R1. Entonces, aquí yo vengo y déjenme escribir R1. R1. Ok, y desde R1 lo que yo hago es que vengo y me conecto hacia el punto pivote, que en este caso podemos observar que es esta línea que está aquí. Voy a sobreponer otra, pues esta que está aquí. Vengo, extiendo, 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 extiendo. Ahí vamos a poner que la extiendo ya. Le voy a poner color morado, ¿ok? Ya, entonces les digo, desde E1 toman el comportamiento de la recta de reparto más cercana y una vez que interceptan a su diagrama ternario, hayan R1. Luego, desde R1 sacan una línea que llegue hasta su punto pivote. O sea, lo correcto es que esta línea yo la extienda hasta acá. Donde está el punto pivote es justamente como por ahí. Ok, hasta ahí. Ya, y ven que esta línea morada corta aquí también, corta mi diagrama ternario. Este punto de acá que cortó mi línea morada va a ser mi extracto 2. Entonces, de este lado vemos que están los extractos que se hallan cada que mi R1 se dirige hacia el punto pivote y del lado de acá van a estar mis R's, que como los hallo, me paro en los E y trazo una línea que tenga el comportamiento de mi línea de reparto más cercana y una vez que toca acá el eje hallo R2. Entonces vamos a hacer eso. Okay. Esta viene de acá, se mete aquí. Esto es E2. Okay. Entonces ahora yo vengo y me paro en E2. Me paro en E2 y tomo el comportamiento de mi línea más cercana, que en este caso la recta de reparto más cercana es justamente la que está aquí abajito. Entonces si vengo y hago eso, lo voy a poner color celeste, veo que llego hasta acá, hasta este punto. Y este punto que está aquí es justo mi RN, ¿lo pueden observar? Entonces, como yo ya llegué a un momento en el que mi R es igual al RN, digo que ahí acaban mis etapas. Entonces, en este caso y para este ejercicio, vamos a tener un número de dos etapas. Eso es lo que necesito para llegar al RN deseado. En este caso era un valor súper chiquito y era 0.01. R2. ¿Ok? Entonces, como concluimos acá, tengo dos etapas totales. ¿Listos? Vamos a hacer un recap, just in case. Entonces, primero conectamos esta con esta, que es la línea cafecita. Ay, sorry. Luego conectamos el RN con el solvente. Y de ahí, miento, estoy hablando cosas. Primero hicimos F con S. Pues está. Luego ubicamos el punto de mezcla. De ahí conectamos RN con el punto de mezcla. Extendemos y hallamos E1. ¿Ok? Luego conecto F con E1, ahora sí. RN con S, extiendo para hallar mi punto pivote. ¿Ok? Una vez que yo hallo mi punto pivote, desde E1 trazo una recta que tenga el comportamiento de mi recta de reparto más cercana. Por si no lo saben, las rectas de reparto son estas de aquí. ¿Ok? Y acá abajo vemos que tenemos. Ok. Entonces hago imito ese comportamiento, que en este caso es la línea rojita, y donde intercepta mi diagrama, yo digo que es R1. Cada uno va a tener su par. Este es E1, por tanto el que voy a encontrar es R1. Luego desde R1 yo vengo y me desplazo, en este caso es la línea moradita, vengo y me desplazo hacia el punto pivote.
Y como yo debo pasar sí o sí por mi diagrama de regreso, el momento en el que choca es mi extracto, que ahora sería extracto 2 porque ya tengo E1 y su par, que es R1. Por tanto, el que encuentro ahora es E2, el número siguiente. ¿Ok? Y ya, luego desde E2 hago exactamente lo mismo. Para los extractos, tienen que seguir el comportamiento de las rectas de reparto más cercanas. Para los refinados, tienen que moverse hacia el pivote. Ese es como el procedimiento, ¿ok? Entonces, desde el extracto 2 imito el comportamiento desde la línea de reparto más cercana, que justamente es esta que está aquí abajito, y veo que, por casualidad, topa con mi RN. Entonces, como topa con mi RN, significa que yo acabé mi ejercicio y yo encontré cuántas esta razón. En este caso, vimos que solamente son dos. Listos. Ahora sí, vamos con el ejercicio que me tomaron a mí en mi examen, que es este de aquí, y me tomaron tal cual, bueno, me cambiaron los datos, pero básicamente ese era el ejercicio. Entonces la Miss, una noche antes, bueno, no una noche antes, unos cuantos días antes, nos mandó esta tabla, que es la de composiciones, y nosotros armábamos el diagrama ternario en ProSim. Y generalmente había que dividirlo para llevarlo a composición básica, si no me acuerdo mal. Igual todo eso está detallado en el video de YouTube que les di del tutorial de ProSim, y ahí está cómo armar el diagrama. Igual si no entienden algo me pueden preguntar sin ningún problema, está. Ya, entonces, ese ejercicio es del libro de OneCat del capítulo 13, y en este caso el ejercicio es el 13.4. Dice, una solución de ácido acético en agua necesita ser extraída y vamos a utilizar isopropil como solvente. La alimentación es de 1000 kilogramos hora y la solución contiene 35% en peso de ácido y 65% en peso de agua. Bueno, y nos dice que el solvente que vamos a utilizar es isopropil éter puro. Entonces eso es súper importante. Ya sabemos que estamos tratando con un solvente puro, por tanto vamos a estar justamente en la punta de nuestro diagrama, ¿verdad? Bien. Me dan también el flujo del solvente, que en este caso me dice que es 1475 kilogramos hora. Y me dicen que desean que el refinado sea de 10% en peso de ácido acético. También me dan las condiciones de operación y me dice que encuentre el número de etapas en este ejercicio para lograr obtener este valor, ¿no? Eso es lo que siempre vamos a hacer, ¿no? La mayoría de veces. Yo creo que siempre. Ok, vamos a empezar. Entonces, una vez más, la metodología de Learning. Los objetivos, en este caso, es el número de etapas. Este es el esquema. Aquí tenemos los datos, sabemos cuánto es la alimentación, la composición de ácido acético, la composición de agua. Una vez más, estos dos suman 1. Por tanto, si yo desearía hacer mi composición, perdón, mi balance en base al solvente, aquí en alimentación el solvente va a ser igual a 0, porque ya estos dos suman 1. Entonces no hay nada de solvente. Me dan la composición del solvente, me dicen que es puro, por tanto va a ser 1, el XS, y me dan cuánto deseo yo obtener de refinado. En este caso era 10% de ácido acético. Como les indiqué, lo ideal es que hagan su balance de materia en base a su soluto. En este caso, el ejercicio ya incluso me decía que era 10% de ácido acético, lo que me da el indicio de que podría trabajar con este y que lo ideal sería trabajar con este más bien. Entonces vamos a empezar. El paso 1 es hallar el punto de mezcla. Esa X es la fórmula, se multiplica composición de alimentación, que en este caso para el ácido acético, que es el compuesto que vamos a analizar, es 0.35, por el flujo de alimentación, que es 1000, más 0. ¿Por qué 0? Porque en el solvente no hay ácido acético. Entonces, esto de aquí el Y es 0, todo el número multiplicado por 0, pues 0. Esto va a ser dividido por ¿qué? Para F más N, es decir, 1000 más 1475. Si ustedes meten todo eso en su calculadora, les va a quedar un valor de 0.14. Entonces, este es nuestro diagrama. Vamos a empezar a resolver. Voy a tomar agua, voy a buscar mis lentes y ahí vengo. Un segundo. Ok, entonces vamos a empezar.
Como les digo, el punto uno es que en este caso, cuando tienen un diagrama en blanco, es que ubiquen su composición de alimentación. Porque como sabemos, la primera recta va a ser alimentación solvente. Vamos a revisar nuestros datos. Y nos decía que la composición de alimentación es de 0,35. En este caso, yo voy a hacer mi diagrama ternario en base a mi soluto, que es el ácido acético. Ya, aquí ya tenía un poco pues los puntos. Mm, Ok, entonces aquí está 0,3, 0,4, en la mitad debería estar el 0,35, ¿no? Entonces, yo creo que la mitad es... Bueno, ya. Entonces lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a conectar esta etapa con el fermante. En este caso, ¿no? Entonces vengo, utilizo una recta, que conecte esto con solvente. Justamente en la punta. Ok, eso es lo primero que vamos a hacer. Una vez que yo tenga eso, lo que voy a hacer es que voy a ubicar mi punto de mezcla, que lo llevo con el balance de materia por componente. En este caso nos quedó 0,14. Como estoy haciendo el análisis de ácido acético, en ese mismo eje voy a buscar el 0,14. Puedo poner el punto de mezcla. Entonces, bien, voy a... Puede ser. Ya. Ok, entonces me ubico de este lado en 0,14. Este es 0,1, 0,2, 0,14 debería ser como por ahí. Yo creo que como por ahí. Entonces me desplazo, me desplazo, me desplazo. Luego me desplazo. Sí, yo creo que... Ah, bueno, la verdad es que siento que es un poco más sencillo porque tienen la regla. Ya vamos a decir que es 0,14. Entonces voy a escribir las cosas para que no se me pierdan. Ok. El primero que tenemos aquí, ya. Ese de aquí sabemos que es F. Este es F, este de acá es S. Este de aquí es mi X. ¿Cuánto? No, no. Este de aquí es mi X mezcla. X mezcla. Listos. Entonces, una vez que yo ya tengo esta recta, ubico mi RN, es decir, la fracción del refinado que quiero hallar. En este caso, 0,1 de ácido acético. Entonces, me ubico en el del ácido acético y me ubico en 0,1. En este caso sería justamente aquí. Y una vez que me ubico aquí, voy a trazar una línea que conecte este punto de aquí con el punto de mezcla. Pero ahora, estoy grabando. A la mañana, algo así. Entonces, ya. Justamente en la parte en la que corta, ves mi extracto 1. Vamos a venir, vamos a escribir extracto 1. Extracto 1. Y una vez que tengo esas dos rectas, voy a armar mi punto pivote. 1, F con E1 y me extiendo hasta el infinito. Y ahora vengo y trazo 1. En este caso es XN, que ya le voy a poner el nombre. Y lo uno con el solvente y lo extiendo hacia el infinito. Algo así. Le pongo otro color. El color está bien.
Entonces vemos que este punto que queda aquí es mi delta R. Listo. Entonces aquí voy a anotar ese es mi RN para no confundirnos, no perdernos. Ay, pero no se escucha la bulla. Ok, listos. Entonces, desde mi E1 vengo y trazo una recta que tenga el comportamiento de mi recta de reparto más cercana. En este caso vemos que la recta de reparto más cercana es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, desde uno voy a salir y voy a imitar este comportamiento. Esto es de uno. Tenemos que quedar cerquita. Vamos a ponerles esas aquí. Otro color. Verdecito. ¿Ok? Entonces, una vez que intercepta esta recta que sale, filas ahí, sale desde uno con el comportamiento de la recta de reparto más cercana, voy a hallar su correspondiente. Cada extracto tiene su refinado respectivo. Por tanto, este valor que queda acá debería ser el refinado 1. Ya. Entonces, ahora desde R1 voy a moverme hacia mi punto pivote. Tengo desde aquí y me muevo hacia el punto pivote. Básicamente es acá, ¿ven? Vamos a ponerle esta aquí, lo mismo, pero le vamos a poner color. Perfecto. Ya. Entonces, justamente aquí donde chocó va a ser mi extracto 2, ¿cierto? Porque ya tengo E1, R1, ¿qué le sigue? Un extracto, porque en este lado nos han quedado los extractos, y pues sigue el número siguiente. En este caso, el número que le sigue el 1, el 2. Ok, extracto 2. Una vez más, desde el extracto 2, ahora sigo el comportamiento de la recta de reparto más cercana para hallar, en este caso, ¿qué diríamos? Refinado 2. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su par. Si tengo extracto 2, lo que hallo ahora es refinado 2. Vamos a hacerlo. En este caso, la recta de reparto más cercana sigue siendo la de arriba. Que voy a ok, copiar esa recta y luego la pego ahí y ahí la muevo. Sale desde el punto de extracto 2, sale desde aquí. Ahora la extiendo. Yo creo que queda ahí. En este caso vamos a ponerle así mismo y verde clarito. Yep. Entonces eso que llamamos aquí, ¿qué va a ser? Nuestro refinado 2. Vamos a ver el lápiz. Acá está. Ahí estamos tú y yo. A ver, esto de aquí sería nuestro refinado 2. Listos. Una vez más, tengo mi refinado 2 y desde aquí, desde este punto, hago que toque el punto pivote. Vamos a ponerle así, color verde oscuro. Y en este caso, el punto en el que toca aquí, que vemos que toca el eje, que toca mi diagrama ternario, va a ser en este caso, ¿qué sería? Extracto 3. Tengo aquí, aquí es el extracto 3. Vamos a poner que hice 3. 2, un poco, extracto 3. Entonces, el extracto 3 es más, vengo, me ubico en el extracto 3 y me muevo. Para el extracto 3 la más cercana sigue siendo la de arriba, si no me falla la vista.
Ok, entonces en esta todo se puede ver verde clarito. Sí, ¿no? La más cercana sigue siendo la de arriba. Y entonces en este caso, como aquí está el extracto 3 y desde el extracto 3 estoy tirando una línea, lo que voy a hallar es su conjugado, le digo yo, que sería el refinado 3. Con eso para. Listo. Una vez más, el refinado 3 vengo y pivoteo. Por aquí, es una línea que intersecta aquí el pivote. Anterior, pero- Y este punto que toca acá, en este caso sería extracto 4. Extracto 4. ¿Listos? Ahora, si se dan cuenta, y aquí, del extracto 4, ya la línea más cercana ahora es la de aquí abajo, ¿cierto? Ya no es la de arriba, estamos en este punto, miren chicos. Wait. Estamos, ¿cómo se pone el cursor? Estamos aquí, extracto 4. ¿Se dan cuenta? Este puntito que está aquí está más cercano a la de abajo que a la de arriba. Entonces, ahora el comportamiento de la línea de reparto más cercana que voy a tomar es el de acá. Entonces, salgo desde aquí, desde mi extracto 4, y ahora voy a imitar este comportamiento. ¿Sí? Espérenme. Yo lo sobrepongo para como que ver que de verdad es el mismo comportamiento. Ya ves. Vengo, me extiendo en este caso, vamos a ponerle así mismo, recortadito, verde claro. Y en este caso, como estoy en extracto 4, lo que voy a hallar va a ser el refinado 4. Ujú. Ya. Del refinado 4, una vez más, vengo, me desplazo hacia mi pivote. Lo que voy a hallar acá va a ser el extracto 5 respectivamente. Este va a ser el extracto 5. El extracto 5, lo voy a desplazar hacia acá, viendo el comportamiento de la recta más cercana. Y como este es el extracto 5, su conjugado, su par, va a ser el refinado 5. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, chilitos? Ah, refinado 5. ¿Se dan cuenta que aquí está mi RN y ya nos estamos acercando? Así que lo más probable es que tengamos 6 y como mucho 7 etapas. Yo creo que vamos a tener 6. Igual lo vamos a comprobar con el libro. Ese es un ejercicio libre. Así que podemos hacer eso. Entonces, de R5 vengo y pivoteo. Pivoteo. Ok, y esto que está aquí va a ser mi extracto número 6. No, pues, aquí está. Extracto 6. Dice mi 6. Y desde aquí, una vez más, tomo el comportamiento de la recta de reparto más cercana, que es esta de acá. Y miren, justo, ¿se dan cuenta? Cae ahí en el RN. Cayó ahí. ¿Qué significa eso? Es más, esa le voy a cambiar de color, le voy a poner un rojo. ¿Qué significa? Que yo voy a tener 6 etapas. Pueden observarlo, sale desde aquí, desde el RN, y cae acá. Por tanto, RN va a ser igual a R6. Este N ya no va a ser N, sino que va a ser un 6. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, tengo 6 etapas. Ahí está. No sé si estamos ahorita felices. Entonces, bien, hemos terminado el ejercicio. ¿Qué nos preguntaban? El número de etapas. ¿Cuántas etapas son para llegar a mi composición de 0,1 de ácido acético? 6.
Y eso es todo, chicos. Así es como se resuelven los ejercicios. Como les digo, no es nada complejo. Este fue mi ejercicio de examen, me cambiaron los datos nada más. Y bien, ¿qué les recomiendo? La Miss, antes del examen les va a dar esa tabla de acá. Entonces ustedes van a poder observar cuáles son sus componentes. En este caso, vieron que es antiacético, agua, ácido isopropílico, éter isopropílico. Entonces, mi consejo es que ustedes vayan y busquen en el libro los ejercicios que tengan estos componentes. Lo más probable es que les tome, si les manda a hacer esta tabla para este diagrama, lo más probable es que les tome un ejercicio o el mismo del libro o uno que sea bastante similar. Entonces, pues bien, practiquen los ejercicios que tengan estos componentes. En este caso, los componentes que la misma les mande a hacer. Y eso sería todo lo que les recomiendo. Aquí también están los pasos y eso. Ya saben que cualquier duda que tengan me pueden preguntar sin problema ninguno. Eso sería todo por la ayudantía del día de hoy. Muchas gracias.